Maracaibo, una ciudad bañada por el sol y envuelta en susurros. En una colina que domina la sofocante ciudad se cierne una sombra, Quinta Luxor. Alguna vez fue un faro de riqueza y grandeza, ahora es un monumento en ruinas de una época olvidada. Sus ventanas, como ojos vacíos, miran fijamente la ciudad que se extiende a sus pies. Luxor, un nombre que evoca una opulencia olvidada, ahora sinónimo de decadencia y miedo. El viento silba a través de los cristales rotos, trayendo consigo el aroma de la descomposición y el murmullo de las leyendas. Los lugareños hablan de la mansión en voz baja, sus voces una mezcla de miedo y fascinación, porque dentro de esas paredes se dice el pasado se niega a morir. Dicen que Luxor es una vasija, llena hasta el borde con los ecos de su trágica historia. Felipe Amado Montiel, un hombre de ambición y riqueza, soñaba con construir un palacio que rivalizara con los de los reyes. Imaginó un monumento a su éxito, un testimonio de su perdurable legado. Y así, en una colina con vistas a Maracaibo, nació Quinta Luxor. El mármol italiano relucía, maderas importadas adornaban las paredes y lámparas de araña de cristal iluminaban los grandes salones. Luxor era una sinfonía de extravagancia, cada habitación más opulenta que la anterior. Las fiestas resonaban con risas y música. El tintineo de las copas de champán era un testimonio del triunfo de Montiel. Pero incluso en medio de la celebración acechaba una oscuridad, porque la tragedia, al parecer, se sintió atraída por la opulencia de Luxor. Pasaron los años y las risas se apagaron. Los susurros reemplazaron a la música, los rumores de infortunio y tragedia se filtraron hasta los cimientos de Luxor. La fortuna de Montiel, construida sobre la ambición y quizás un toque de crueldad, comenzó a desmoronarse. Su amada esposa, consumida por una misteriosa enfermedad, se marchitó entre los opulentos muros de Luxor. Su único hijo, heredero del legado Montiel, tuvo un final prematuro, un trágico accidente envuelto en susurros y sospechas. Con cada tragedia que pasaba, el brillo de Luxor se atenuaba. El mármol perdió su lustre, la risa murió en su garganta. La mansión, que una vez fue símbolo de prosperidad, se convirtió en una tumba de dolor. Montiel, roto por el dolor y atormentado por los susurros de una maldición, se recluyó en sí mismo. Vagaba por los pasillos de Luxor, un espectro en su propio palacio. Algunos dicen que había enfadado a los antiguos espíritus de la tierra, que su ambición había despertado una fuerza vengativa. Otros afirmaban que estaba atormentado por la culpa de sus actos pasados. Cualquiera que sea la verdad, una sombra se había cernido sobre Luxor. Los sirvientes susurraban sobre sucesos extraños, voces incorpóreas que resonaban en la noche, objetos que se movían sin explicación. El miedo se apoderó de la mansión, extendiéndose como una enfermedad por sus opulentas habitaciones. Uno a uno los sirvientes huyeron, dejando a Montiel solo en su palacio en ruinas. Murió como un hombre destrozado, sus sueños convertidos en polvo entre los muros de Luxor. Sección 5. La Llorona de Luxor. Con la muerte de Montiel, Luxor fue abandonada. Cayó en el abandono, reclamada por la naturaleza y consumida por las sombras. Sin embargo, las leyendas persistieron, susurradas por las almas más valientes que se atrevían a aventurarse cerca de la mansión en ruinas. Hablaban de la Llorona, la mujer que llora, que se decía que vagaba por los pasillos, sus llantos resonando por las habitaciones vacías. Algunos decían que era el fantasma de la esposa de Montiel, buscando eternamente a su hijo perdido. Otros creían que era un espíritu atraído por la tristeza de Luxor, una manifestación del dolor que impregnaba sus muros. Cualquiera que sea su verdadera naturaleza, la Llorona se convirtió en parte integral del encanto macabro de Luxor. Sección 6. El concierto fantasmal de piano. Otra leyenda perdurable era la del pianista fantasma.
Los lugareños susurraban sobre melodías espeluznantes que emanaban de la mansión por la noche, las notas melancólicas de un piano silenciado hace tiempo. Algunos afirmaban que era el propio Montiel, su alma ligada para siempre al instrumento que una vez le proporcionó consuelo. Otros creían que era el espíritu de un amante desconsolado, atraído a la mansión por un pasado trágico. Cualquiera que sea la fuente, el concierto fantasmal se convirtió en un escalofriante recordatorio del pasado embrujado de Luxor. La música, decían, era un lamento, una melodía triste que se hacía eco de la tragedia grabada en la propia estructura de la mansión. Sección 7. Susurros de reuniones ocultas. A medida que Luxor decaía, también lo hacía su reputación. La mansión, que una vez fue símbolo de riqueza y refinamiento, se convirtió en refugio de los desposeídos, un lugar donde las sombras danzaban y se compartían secretos. Se extendieron los rumores de reuniones clandestinas, de figuras encapuchadas que realizaban oscuros rituales entre los muros derruidos de la mansión. Algunos descartaban estas historias como mera superstición, producto de imaginaciones hiperactivas alimentadas por el miedo y la oscuridad. Pero otros susurraban sobre poderes ancestrales, sobre fuerzas que escapan a la comprensión humana, atraídas por el aura de decadencia y desesperación de Luxor. La mansión, decían, se había convertido en un conducto, una puerta de entrada a reinos que es mejor no perturbar. Sección 8. La cuna abandonada. Una leyenda en particular resonaba con una intensidad escalofriante. La historia de una cuna mecedora que se balanceaba suavemente en la oscuridad de la noche, su canción de cuna un escalofriante susurro llevado por el viento. Algunos decían que era el espíritu del hijo perdido de Montiel, buscando eternamente el consuelo que nunca conoció en vida. Otros creían que era una entidad malévola, que jugaba con los vivos, su risa tan fría y vacía como la propia mansión. La imagen de la cuna mecedora, símbolo de la inocencia corrompida por la oscuridad de Luxor, no hacía sino ahondar en el dominio de la mansión sobre la imaginación de la ciudad. Sección 9. El encanto perdurable de Luxor. Los años se convirtieron en décadas y Luxor seguía en pie, una silueta esquelética contra el horizonte de Maracaibo. Se convirtió en un punto de referencia, un monumento macabro a una época pasada. Los turistas, atraídos por las historias y la emoción de lo desconocido, acudían en masa a la mansión, con sus cámaras disparando como corazones nerviosos. Venían en busca de una mirada al pasado, de un roce con lo sobrenatural, pero Luxor, al parecer, cedía sus secretos a regañadientes. Seguía siendo un enigma, un lugar donde la realidad se confundía con la leyenda y el pasado se negaba a morir. La mansión se erguía como un testimonio del poder de las historias, de la atracción perdurable de lo inexplicable. Sección 10. Una ciudad. Aguanta la respiración. Hoy en día Quinta Luxor permanece abandonada, su futuro incierto. Algunos piden su demolición, deseosos de borrar el inquietante recuerdo de un pasado embrujado. Otros abogan por su conservación, reconociendo su importancia histórica y cultural. Pero cualquiera que sea su destino, una cosa es segura: las leyendas perdurarán. Porque Luxor es algo más que una mansión en ruinas. Es una vasija que contiene las esperanzas, los sueños y las penas de generaciones pasadas. Es un espejo que refleja nuestra propia mortalidad, nuestra fascinación por lo desconocido y nuestra necesidad imperiosa de dar sentido a la oscuridad que se cierne en los límites de nuestras vidas. Y así, Maracaibo aguanta la respiración, atrapada entre el miedo y la fascinación, unida para siempre a la sombra de Luxor.